Bienvenidos a Estrategia de División. Hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente a lo que viene siendo la tónica general, que por otra parte es la tónica lógica. Vamos a hacer un vídeo en cual no vamos a hablar de equipos, de sistemas, sino que vamos a hablar de su fabricación y de sus consecuencias. Vamos a hablar de lo bueno y de lo malo, sobre todo de lo malo que tiene fabricar con otros países, es decir, hacer colaboraciones. Lo cierto es, y yo soy el primero en reconocerlo, que el tema de fabricar con otros países a día de hoy solo ha traído cosas buenas, pero ha traído cosas buenas hasta cierto punto, luego lo explicaré. Tenemos, por ejemplo, el caso del Eurofighter. El Eurofighter ha sido un éxito bestial, probablemente sin buscarlo se ha construido el mejor cazabombardero del mundo, de los mortales, después del Raptor, obviamente, y eso a España, y sobre todo con la situación criminal de los F-18, nos ha dado un nivel muy bueno. Hasta aquí es un ejemplo válido, es un ejemplo real y es un argumento indestructible a favor de fabricar en conjunto. Pero hay muchos más argumentos, muchos más casos de éxito de esa fabricación en conjunto que ha permitido adquirir muy buenos sistemas de arma. Por ejemplo, el Tigre, aunque el Tigre nosotros inicialmente no estábamos, pero fue un proyecto franco-germano. El NH90, a través del consorcio NH, tampoco ha sido ni mucho menos una mala idea, y con Alemania, con Francia y con Holanda, que han sido los tres, creadores del NH90. Algo parecido, por ejemplo, ha pasado con el misil Taurus y con otros muchos sistemas. Desarrollar en conjunto, lo cierto es que no ha sido mala idea. Ahorra costos, por supuesto que ahorra costos, y te permite tener armas, sistemas bastante buenos, porque al final desarrollar de forma conjunta obligas a cada país a intentar dar lo mejor. En primer lugar, por la competencia obvia que se produce, esto es de primero de capitalismo, pero en segundo lugar, porque ese país no necesita hacer un completo, sino que se va a centrar en una cosa y puede poner todos sus recursos en hacer solamente esa cosa y no tiene que hacer el conjunto. Pero hay un aspecto que es extremadamente negativo y que vamos a hablar de él en este vídeo. Y es que cuando tú desarrollas en conjunto, en el fondo te estás pegando un tiro en el pie porque pierdes capacidades estratégicas, que al final siempre es lo fundamental. Seguramente que muchos me habréis escuchado decir esta frase, que la digo muchísimas veces, de pan para hoy y hambre para mañana. Y esa es la realidad. Os lo explico. He puesto el ejemplo del Eurofighter, que ha sido un éxito total. Pero ¿qué pasó con el Eurofighter? Pues el Eurofighter, sabéis que se vendió a Arabia Saudí. Un pedido, creo que fueron 72 unidades, si no me falla la memoria. Luego, posteriormente, Arabia Saudí quedó muy satisfecha, como no podía ser de otra manera, con el Eurofighter y quiso hacer otro pedido igual. ¿Y qué pasó? Bueno, en ese momento Arabia Saudí estaba atacando Yemen y Angela Merkel, esa líder supuestamente de un partido conservador y que venía de la Alemania del Este de militar en el Partido Comunista de la República Democrática Alemana, esos son los líderes de la derecha europea, normal que luego vaya como vaya Europa, pues resulta que la señora Merkel se opone. ¿Y qué pasa? Que nos quedamos sin el contrato de Arabia Saudí, sin poder producir otros 72 Eurofighter. Os pongo otro ejemplo que ya he mencionado, el NH90. El NH90, un día llegó un pedido de Uzbekistán. Uzbekistán, para los que seáis votantes del PSOE o de Sumar, es este país que veis ahí. Llegó un pedido de Uzbekistán por el NH90. A la señora Merkel, nuevamente, no le pareció correcto vender helicóptero de transporte, ya ves tú, ni siquiera helicóptero de ataque, helicóptero de transporte, a Uzbekistán. Macron se cogió un cabreo de tres pares de narices, pero el cabreo al final, como los niños pequeños, se te pasa. ¿Y qué pasó? Pues pasó básicamente que no se vendió el NH90, con lo cual, no recuerdo exactamente cuántas unidades eran, pero era un pedido bastante importante. Estamos hablando de decenas de unidades la que pidió Uzbekistán. Llegamos a la situación que por los caprichos de un político no se puede vender ese sistema. Si por ejemplo ahora mismo España quisiese vender el Eurofighter a Argentina, por poner un ejemplo, no podría vendérsele porque una parte del Eurofighter la fabrica el Reino Unido. Si el Reino Unido quisiese vender el Eurofighter a Argelia, pues España aceptaría porque somos así de tontos, pero si fuésemos un poco serios, el Reino Unido no podría vender Eurofighter a Argelia porque una parte del Eurofighter, y además crítica, la producimos nosotros. Por lo tanto, no hay Eurofighter para Argelia. Y así con todo. Y esto, para mí, es un atraso.
Es un atraso porque sí, la fabricación en conjunto te permite producir importantes sistemas, pero amigos míos, la fabricación en conjunto también hace que ese sistema dependa de los caprichos de otras 3, 4 personas, en este caso 3, 4 países. Y ese es un riesgo. Claro, ahora mismo muchos de vosotros diréis, pues mira, yo prefiero tener Eurofighter y no venderle un segundo lote a Arabia Saudí que haber desarrollado un avión que muy probablemente no sería tan bueno como el Eurofighter. Pues bueno, probablemente a lo mejor no era tan bueno como el Eurofighter. Pero lo mismo, tú si eres capaz de vender ese avión, de exportar ese avión y de conseguir los recursos necesarios para desarrollar un nuevo caza y que sí sea tan bueno o mejor que el propio Eurofighter. Y al final aquí entramos en una dinámica de poner encima de la mesa dos opciones, con sus pros y sus contras. Pero yo tengo una cosa muy clara. Al final, la fabricación en conjunto ahorra costos, aumenta el conocimiento y como norma general obtienes sistemas realmente extraordinarios. Sistemas que muy probablemente tú no fueses capaz de desarrollar de forma propia. Tenemos, por ejemplo, el caso del A400M, un avión que es fundamentalmente y sorprendentemente estadounidense, porque los componentes internos del avión la mayoría son de Estados Unidos. El segundo país es España y el tercer país es Francia. Esos son los tres principales países que otorgan sistemas a la A400M, más allá de tonterías como quién fabrica las alas, que fabricar las alas de un avión pues tampoco es nada del otro mundo, comparado con el resto de sistemas, me refiero, comparado con el resto de sistemas. Esta es la realidad de los hechos. Claro, si miramos el A400M, podemos mirar a alguien más pequeñito, su hijito, su hermano pequeño, como queráis, que es el C295, que le fabricamos y desarrollamos nosotros, y que ha resultado ser un avión tan polivalente, tan versátil y tan bueno como el A400M, pero hecho por nosotros. ¿Qué ha pasado con el A400M? Que si tú ahora mismo quieres vender el A400M a un país concreto y resulta que uno de aquellos que producen sistema crítico del A400M, como puede ser España o puede ser Francia o como puede ser Estados Unidos, no le quiere vender, te quedas sin poderle vender. Mientras que el C295, que es español, le hemos podido vender por todo el mundo, siendo el avión que más se ha vendido en los últimos 20 años. Y ojo a este dato, porque incluso nosotros tuvimos algún problema para exportar el C295 porque los motores son canadienses, pero la empresa canadiense que lo fabrica pertenece a una empresa de Estados Unidos y Estados Unidos vetó la venta de esos aviones a Venezuela porque el motor realmente en el fondo era de Estados Unidos, aunque es canadiense, pero la empresa depende de Estados Unidos. Entonces, en este aspecto, a Venezuela, que se iba a vender este avión, no se le pudo vender. No se le pudo vender, pero aún así le hemos vendido a medio mundo. Y se vamos a vender a la otra mitad del otro medio que queda. Son dos casos, son dos ejemplos válidos, con argumentos a favor y en contra, pero yo tengo muy claro que prefiero el yo me lo guiso, yo me lo como. Lo prefiero por el ejemplo del C295 y lo prefiero por todo el desarrollo que tú tienes. Porque al final no genera el mismo puesto de trabajo fabricar la parte de un avión o de un barco que fabricar la totalidad de ese avión o de ese barco. Y los números son los que son. Si tú, por ejemplo, el caso de Eurofighter, 4 países, se necesitan vender 500 Eurofighters para que España consiga el mismo retorno económico industrial que si el avión fuese 100% español y vendiésemos solamente 80 aviones. Esos son los datos, esos son los números. Esos son los números, señores. ¿Podría España vender 80 aviones? Bueno, con un par de pedidos buenos los puedes vender. El Rafale, durante muchísimo tiempo, todos estos pringados, iluminados y tarados que opinan de temas militares, decían que no se vendía, y de la noche a la mañana, pues en un lustro, que si Emiratos Árabes, que si la India, que si Indonesia, que si ahora Serbia, están vendiendo bastante. Y han estado prácticamente 20 años que no vendían el Rafale ni a Francia casi. Por lo tanto, esto nunca se sabe qué puede pasar. Nunca se sabe qué puede pasar. Cuando España desarrolló el Príncipe de Asturias, pues lo que pasa es que en esa época no había internet, entonces al tonto del pueblo, pues nadie podía leerle. Pero seguramente si hubiese habido internet, pues muchísima gente hubiese dicho, ¿dónde vamos a ver un portaaviones? Nosotros no somos un país imperialista, no necesitamos un portaaviones y toda esta charadura de todos estos retrasados mentales que opinan de temas militares. Lo digo así de claro. Cada día me corto menos. Pues señores, resulta que somos el único país del mundo
Pero no solamente el único país del mundo, el único país de la historia naval que ha sido capaz de fabricar y exportar un portaaviones. El resto ha sido regalados y donados. El nuestro fue fabricado para la exportación, algo inaudito, que no ha hecho ni Estados Unidos, ni Francia, ni Reino Unido, ni Japón, ni tal, ni tal. Esta es la realidad de los hechos. Cuanto más fabriquemos nosotros, va a ser muchísimo mejor para nuestra industria. Porque tú puedes fabricar algo excelente, pero luego se te cruza, como ya ha pasado, una excomunista como Angela Merkel y te quedas sin vender el sistema y sin conseguir contratos enormemente jugosos porque hay una niña tonta que no quiere ser amiguita de alguien. Esta es la realidad. España no vendió Eurofighter, llegó el tío Sam y le colocó a los saudíes un F-15. El tío Sam se llevó los puestos de trabajo, se llevó el dinero, se llevó el beneficio y nosotros nos quedamos con cara de ya sabes. Por lo tanto, argumentos a favor de la producción en conjunto, hay muchísimos beneficios, es indudable, pero yo personalmente prefiero perder un poquito de calidad y ganar 100% de autonomía a tener calidad, pero perder por goleada, entre otras cosas, porque al final siempre vas a depender de los caprichos de un señorito. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.